Shalom, buenas noches, ¿cómo están? Shalom a los hermanos acá que están conmigo. Damos gracias por este día de reposo. Gracias al Padre por permitirnos enseñar su palabra, poder predicar su palabra. Y queremos sobre todo exaltar el nombre de Yahweh, el gran Yo Soy, y bendecir su nombre, bendecir este Shabbat, día de reposo. Y vamos a ver un estudio muy bueno hoy de aprender, de conocer, que son las 10 plagas de Egipto y también sobre el Apocalipsis. ¿Qué conexión hay sobre las 10 plagas y el Apocalipsis? Este estudio el Padre me lo dio ya hace varios días y era para alrededor de mayo. Pero el Padre me habló, Yahweh me habló a través de su Ruach y me dijo de que lo dé hoy, en esta noche. Ahora, ¿por qué? Porque hay un contexto histórico y hay un contexto cronológico que debemos de conocer, que es acerca de que estamos en tiempos proféticos, estamos en tiempos señalados por el Creador, por Yahweh. Venimos de la semana pasada de cumplir Rosh Hodesh, cabeza de mes, y Año Nuevo bíblico. Muchos celebran el Año Nuevo en el mes de septiembre, calendario solar, y el calendario bíblico, hebreo civil es en el mes de séptimo, Tisri. Muchos judíos y muchos creyentes celebran ese Año Nuevo. Pero cuando uno estudia las Escrituras se da cuenta que el Año Nuevo no es en el mes 7, sino el mes 1, que caería siempre los primeros días de abril de nuestro calendario. Entonces, vamos a ver en este estudio las 10 plagas y vamos a ver algo interesante, que cuando Yahweh llama a Moisés y le habla a través de la zarza. Yo subí un video hace unos días y Yahweh le habla a Moisés. Esto fue aproximadamente a mediados de marzo de nuestro calendario, para que tengamos un poco el paralelo de el tiempo hace ya obviamente miles de años atrás, alrededor de 3000 años, fue cuando Yahweh se le revela a Moisés en la zarza y le habla de que lo había escogido para sacar el pueblo de Israel de los egipcios, de la esclavitud. Entonces vemos que cuando Yahweh se le revela, Moisés va delante del faraón junto con Aarón, que era su hermano, y se presenta delante del faraón y empieza a decirle que suelte al pueblo porque quería celebrar fiesta en el desierto. Cuando la Escritura habla de esa fiesta, está hablando de la primer fiesta, que es Pesaj en hebreo, que es Pascua. Porque Yahweh luego determina sobre su pueblo celebrar 7 fiestas, que muchos de nosotros nos han enseñado que esas fiestas son solo para el pueblo judío, pero en realidad es para todo el pueblo de Yahweh, para todos los que forman el pueblo de Yahweh, del Dios de Israel. Entonces vemos que cuando Moisés se presenta y Yahweh le dice que el faraón no va a soltar el pueblo, empieza Yahweh a decirle a Moisés y a Aarón que se preparen porque van a ser soltadas plagas sobre Egipto. Ahora, ¿qué son las plagas? Son juicios. No tenemos que desconocer esto. Las plagas son juicios. Y Yahweh ya hace alrededor de 2 meses que me ha permitido enseñar Apocalipsis, y esta semana vimos Apocalipsis 6 y cada semana vamos viendo capítulo por capítulo y vemos que Yahweh, que el Padre, está queriendo que su pueblo conozca realmente el contexto de Apocalipsis, que entienda realmente en qué tiempo está viviendo. ¿Por qué? Porque cuando el Mesías venga no puede estar su pueblo como en oscuridad o como lo encuentre como ladrón en la noche el Mesías. Entonces, el pueblo tiene que despertar, tiene que darse cuenta en qué tiempo está viviendo. Ahora,
Cuando vemos el contexto de Moisés, Aarón, el faraón y las 10 plagas, nos damos cuenta de que empiezan a suceder las plagas. ¿Y cuándo sucedió esto? Bueno, esto sucedería a fines de marzo, principios de abril, de nuestro calendario. ¿Por qué? Porque esto fue antes de que Yahweh determinara el primer mes del primer mes del calendario bíblico que Yahweh determina como Aviv, donde él dice: en el mes de Aviv mi pueblo va a salir de Egipto y será Rosh Hodesh, cabeza de mes. Y esto fue el sábado pasado, hoy es viernes, esto fue el sábado pasado cuando apareció en el cielo una luna nueva, que fue año nuevo bíblico y fue Rosh Hodesh, cabeza de mes. Entonces, estamos viviendo ahora, dentro del calendario solar 2019, el tiempo cuando Yahweh manda a llamar a Moisés, que se le revela en la zarza ardiente, y luego cuando Moisés se presenta a Aarón, se encuentran y van al faraón y le piden que suelte el pueblo. Todo esto es mediados de marzo, fines de marzo y comienzo de abril. Entonces, el estudio que voy a dar hoy es acerca de lo que pasó hace miles de años atrás con un hombre llamado Moisés, Aarón su hermano y el pueblo hebreo, donde Yahweh se manifestó con poder sobre esas plagas. Otra cosa que quiero decir sobre las plagas son juicios y las plagas son en contra de los dioses de egipcios. Yo subí imágenes ahí en el Facebook, en el muro, sobre todos los dioses principales egipcios, que fueron las plagas que Yahweh mandó. Ahora voy a estar anunciando esos dioses, o sea, voy a anunciar los juicios, voy a estar enseñando los juicios, y voy a estar enseñando por qué Yahweh, por ejemplo, convirtió el río Nilo en sangre. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué mandó una plaga de moscas? ¿Por qué mandó una plaga de langostas? ¿Por qué mandó a matar el ganado? ¿Por qué? Porque él se rebelaba contra los dioses egipcios. Y el único Dios todopoderoso es el Dios de Israel, el creador de los cielos y la tierra. Su nombre es Yahweh, Yud Hei Vav Hei, el yo soy. Él es el único, verdadero y poderoso creador. Entonces, él se revela sobre estos falsos dioses. Y él dice que vamos a demostrar su poder sobre Egipto, sobre el faraón, para él declarar y mostrar que no hay otro como él. Ahora, esto es tremendo lo que estoy enseñando. ¿Por qué? Porque si entendemos el contexto espiritual, nos vamos a dar cuenta que en las 10 plagas hay mucha riqueza profética. ¿Qué tiene que ver el Apocalipsis con las 10 plagas? Y me estoy adelantando el mensaje, que luego lo voy a explicar, pero lo voy a ir soltando de a poco para que vayan entendiendo. Cuando vamos a ver ahora las plagas, hay plagas que son plagas idénticas de las que están en el Apocalipsis. Vamos a estudiar luego, a partir de la semana que viene, las 7 trompetas y luego las copas de la ira, las 7 copas de la ira. Y vamos a ver que algunos juicios que Yahweh habla en Apocalipsis se dieron o se sucedieron o pasaron en Egipto, cuando Yahweh mandó las plagas. Entonces recuerden que las plagas son juicios sobre Egipto. Y es importante entender algo. Ahí está, gracias, la lapicera. Cuando uno estudia el libro de Éxodo, el Éxodo tiene una parte histórica, pero una parte profética también. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo sale de Egipto. ¿Qué representa Egipto? Egipto representa el mundo, el sistema de este mundo. ¿Quién representa el faraón? Satanás mismo, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. ¿Qué representa el pueblo hebreo?
estando en esclavitud, sirviéndole al faraón, representa el pueblo de Yahweh en el mundo entero. Y no estoy hablando de iglesia ni de denominación, porque eso es un invento humano. Estoy hablando de aquel que tiene al Hijo y tiene la palabra, la Torá, y tiene el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Ese es el que es pueblo de Yahweh, el que nació de nuevo, el que aceptó a su Hijo. Entonces, ese pueblo hoy en el mundo entero está bajo el sistema de este príncipe que es Satanás. Lo mismo pasaba con el pueblo hebreo. Ahora, el pueblo hebreo llegó un tiempo donde empezó a clamar y a orar por un libertador, y vino Moisés. Moisés fue la sombra de lo que nosotros luego entenderíamos como el Mesías, Yahoshua, el Salvador del mundo. Entonces, ¿qué representa Egipto? Representa el mundo, las naciones paganas, el sistema satánico, el príncipe de este mundo que gobierna. ¿Qué representa el faraón? Representa el sistema Illuminati, representa los anticristos, representa el mismo Satanás. Ahora, ¿qué representa el pecado también? La esclavitud, el pecado en el hombre. El pueblo de Yahweh tiene que salir de esa esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te esclaviza de este sistema, de Satanás, de este príncipe de este mundo. Entonces, ¿qué hace el Mesías? ¿Qué hace Yahweh? Manda un Mesías, una sombra de Mesías, de ungido, que fue Moisés. Y que luego vendría Yahoshua, el hijo de Yahweh. Ahora, ¿qué hace Yahweh? Saca al pueblo. Esto es tremendo porque saca al pueblo del pecado, de la esclavitud, de Satanás. Lo saca por medio del libertador, lo saca, pero lo lleva a un desierto. Y todo aquel que conoce la verdad, todo aquel que conoce al Mesías, todo aquel que conoce la palabra, las escrituras, tiene que pasar un desierto hasta llegar a la tierra prometida. ¿Cuál es esa tierra prometida? Cuando el Mesías regrese y reinaremos con él. ¿Ven que el libro de Éxodo es un apocalipsis? Ahora, salen de Egipto el pueblo y cruza el desierto hasta que llegan al Mar Rojo. ¿Qué representa el Mar Rojo? El bautismo, la Tevilá. Tienen que cruzar por las aguas. Entonces, vemos que Yahweh, cuando Él se planea ese plan divino sobre el pueblo hebreo, lo que estamos dando nos cuenta ahora, gracias a Él, a su Ruach, gracias a su sabiduría y a la escritura, podemos ver que es el plan divino del Hijo de Yahweh sobre nuestras vidas. Ese Mar Rojo representa el bautismo, la Tevilá en hebreo. Totalmente sumergidos, pasar por las aguas y luego pasar el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y podemos ver que los que llegaron fueron los que tuvieron fe. Y sin fe es imposible agradar a Yahweh. Y la fe la necesitamos hasta lo último de nuestras vidas. Entonces, sabiendo este contexto, vamos a poder entender un poco más sobre las 10 plagas. La palabra plaga en hebreo es majespa, que significa muerte o masacre. Pero lo que nosotros tenemos que saber, que las plagas son juicios de Yahweh. Y vemos que en el libro de Éxodo, capítulo 7, Éxodo significa salida, ¿no? Significa dejar un lugar y avanzar hacia otro, salir. En Éxodo 7 vemos que empiezan a haber las plagas. Ahí es donde se empiezan a contar las plagas. Y qué interesante saber esto, que
cuando uno estudia un poquito la historia del pueblo de Egipto, no habla nada sobre el pueblo de Israel. Muchos arqueólogos, historiadores, muchos que estudian la Biblia, dicen que el pueblo de Egipto no tiene en sus tablillas, en sus murales, no tienen un recuerdo del pueblo de Israel. Pero ¿por qué será? Porque quedaron mal parados, porque fueron totalmente destruidos por el Dios de Israel. ¿Qué recuerdo van a tener? Si destruyó todo Egipto, Yahweh. Pero hay algo interesante que en el Cairo, que es el lugar central donde está la ciudad de lo que sería Egipto, el Cairo, hay un museo, que es el museo más conocido. Se ha encontrado, arqueólogos han encontrado, una muralla o un muro de piedra tallada con muchas informaciones o muchos documentos egipcios. Y hay un punto ahí que le ha llamado la atención a ellos, y esto yo un poquito estaba estudiando, y es interesante, donde dice, donde son jeroglíficos, son como letras en egipcio, ¿no? Y en esta tablilla o en este muro que encontraron, decía una frase, y yo la puse acá, que Israel está destrozado, decía, ¿no? Aparte, ¿no? Con respecto a la ciudad, porque hacía nombre de una ciudad llamada Ramsés, en este muro que se encontró, donde decía ciudad de Ramsés, e Israel está devastado, o sea, destruido. Y qué interesante que en la Biblia habla que el pueblo hebreo levantó dos ciudades en la época de los egipcios. Una fue Ramsés, por eso los historiadores han encontrado esto, y la otra ciudad fue Pitún. Fueron dos ciudades egipcias que los pueblos hebreos fueron esclavizados durante Egipto, cuando estaban ahí. Recuerdan que estuvieron 430 años esclavos en Egipto, pero en realidad no fueron 430 años de esclavitud, fueron aproximadamente 220, 230 de esclavitud, y 200 vivieron ahí sin esclavitud. Eso para que entendamos un poquito más. Entonces vamos a entrar a la primer plaga. Recuerden que cuando es plaga es juicio. Es juicio. Y vamos a ver la primera plaga que Yahweh manda sobre Egipto, que es la plaga de sangre. Ahora, la palabra sangre en el hebreo es dam, que significa muerte o matanza. Yahweh manda a Moisés que toque su palo, su vara, en el agua, y toda el agua del río Nilo se convirtió en sangre. Y dice el versículo 14 que el corazón del faraón se endureció por causa de esto. Y en el versículo 17 dice, con la vara golpeará el río y se convertirá en sangre. Los peces morirán, apestará el río y los egipcios tendrán asco de beber estas aguas. Ahora, ¿por qué Yahweh manda la primer plaga y toda el agua, arroyos, vemos que, por ejemplo, en el versículo 19 dice, y haya sangre, dijo Yahweh, por toda la región de Egipto, ríos, arroyos, estanques, depósitos de agua, hasta los vasos de madera y de piedra. O sea, todo lo que era agua de lo que era Egipto se convirtió en sangre. Y qué tremendo esto. ¿Por qué? Porque cuando sucedió esto, en el pueblo hebreo había agua fresca y cristalina. O sea que el juicio de Yahweh no afectó al pueblo hebreo. Y escuchad atentamente lo que voy a estar diciendo. Porque si entendemos
el contexto histórico de Éxodo y el contexto profético de Éxodo, vamos a entender lo que va a pasar en los últimos años y tiempos sobre esta tierra, hasta que venga el Mesías y después del Mesías, que venga a buscar a su pueblo. Entonces, hay algo interesante que tenemos que también entender, que en el versículo 20 dice: así hizo Moisés y Aarón, golpearon las aguas que había en el río y se convirtieron en sangre, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y duró 7 días la sangre en Egipto, sobre Egipto. Era sangre. Ustedes saben, la sangre que es espesa, que a veces parece como licuada, pero es sangre, no es agua colorada, es sangre. Ahora, ¿por qué Yahweh manda esta plaga? Porque los egipcios tenían un dios llamado Dios Num, que tenía cuerpo de hombre y cabeza de carnero, y que este dios, según la mitología egipcia, se había cortado el cuello y había derramado su sangre para todos los egipcios, para darles salvación y redención de los malos espíritus o malos dioses. Sería como un Mesías, digamos, ¿no? Como un Salvador, perdón. Entonces, este dios, Num, representaba que él dio su vida, derramó su sangre por los egipcios y que él protegía a todo Egipto, específicamente el río Nilo. Entonces Yahweh dijo: bueno, ustedes creen en el dios Num, yo les voy a mandar la sangre en todas las aguas, a ver si el dios Num, ya que derramó su sangre, puede revertir esto. Ese es el contexto de esta plaga. Ahora, en el versículo 22 dice que los hechiceros del faraón, porque el faraón tenía gente que invocaba brujería, hechicería, ¿qué hicieron? Convirtieron el agua en sangre también. O sea, ellos hicieron lo mismo, copiaron lo que Yahweh hizo. Entonces, ¿qué hizo el faraón? Dijo: bueno, ya que ellos también lo hicieron, entonces seguramente nosotros podemos darle batalla, no voy a soltar el pueblo hebreo. Y así fue que el faraón no permitió que el pueblo hebreo saliera. Ahora, hay un contexto acá, que en Apocalipsis 16:4, anótenlo por favor, Apocalipsis 16:4, miren lo que dice. Y habla uno de los juicios sobre las copas de la ira, que son uno de los últimos juicios de Yahweh en Apocalipsis. Dice: el tercer ángel, que tenía la tercera copa, derramó su copa sobre los ríos y toda la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Eso es un juicio que va a pasar en la tierra. Todas las aguas se van a convertir en sangre. Entonces, así como Egipto lo vivió, así el mundo lo va a vivir. Pero lo que tenemos que entender, y acá está el contexto profético de Éxodo, así como Yahweh guardó a su pueblo en medio del juicio sobre Egipto, así Yahweh va a guardar a su pueblo sobre los juicios a la tierra. Ahora, quiero decirles que las 7 copas de la ira, su pueblo, la novia del Mesías, ese pueblo que se guarda, que no se contamina, que está en santidad, como esas 10 vírgenes que son 5 prudentes, ese pueblo no va a estar, porque se va a ir con el Mesías. Y eso lo voy a estar explicando mucho más adelante en los estudios de Apocalipsis. Pero ¿qué quiero decirles acá? Apocalipsis 16 está hablando del mismo juicio que Yahweh dio a Egipto, que convirtió toda el agua en sangre.
Entonces, versículo 5 de Apocalipsis 16, 5 dice, y el ángel de las aguas, o sea, que tenía la copa, dijo, justo eres Yahweh, que juzgas y que tú juzgas, porque ellos, escuchen, ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú le has dado de beber la sangre, y ellos se lo merecen. Miren lo que decía el ángel que derramó esa copa y convirtió toda el agua en sangre. Apocalipsis 16, 5. Entonces, la misma plaga que vivió Egipto es la que va a vivir el mundo en los últimos tiempos, cuando Yahweh desate sus juicios. ¿Casualidad? No, no hay casualidad. Hay propósito. Seguimos. Vamos a la segunda plaga, el segundo juicio. La plaga de las ranas. Capítulo 8, Éxodo. La plaga de las ranas. ¿Por qué Yahweh manda ranas? Porque los egipcios adoraban a una diosa que tenía cuerpo de mujer y cabeza de rana. Fíjense que las ranas son tipos de reptiles y habían dioses de serpiente como erguidas que también adoraban. Ellos adoraban también a los gatos, a lo que es felino, con ojos así como los reptilianos. Entonces, estos egipcios adoraban a esta mujer, cabeza de rana y cuerpo de mujer, que era una diosa llamada diosa Heket, Heket con H, Heket, que era la diosa de la fecundación y la reencarnación. Ahí yo subí una foto en el muro. Heket. Heket. Ahora, rana en el hebreo significa separd, que significa saltador. Eso es lo que significa rana en el hebreo, saltador. En el versículo 1 vemos que Yahweh habla a través de Moisés y le dice, deja ir a mi pueblo o castigaré con ranas tu tierra. Entrará a tu casa, a tu habitación, en el río, en todo tu pueblo. Y Yahweh le dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con vara sobre el río, arroyos, estanques, y haz subir ranas sobre Egipto. Y se llenó de ranas todo Egipto. Versículo 9. Y el faraón le pidió a Moisés que orara a su Dios para que retenga las ranas. Y así hizo Moisés. Se llenó todo de ranas hasta que el faraón dijo, no, por favor, Moisés, decile a tu Dios que frene con esto. Y así oró Moisés y así hizo Yahweh. Versículo 13. Murieron todas las ranas y se juntaron, a montones. Los egipcios las juntaron a montones, porque empezaba a apestar la tierra. Versículo 13, Éxodo 8:13. A ver el faraón que todo se había normalizado, endureció su corazón y no dejó ir a su pueblo. Entonces vemos ahí que una vez más el faraón endureció su corazón y no dejó salir al pueblo de Yahweh. Entonces acá vemos la segunda plaga, que es una diosa Heket, que es la diosa con cabeza de rana. ¿Ven el contexto de las plagas? Yahweh no manda una plaga porque no sabe qué hacer. Él sabe lo que hace. Fue en contra de esta diosa y se le reveló. ¿Ustedes creen en la diosa de la rana? Bueno, yo les voy a mandar rana. Y yo soy el único que puede matar a todas las ranas. Dice que murieron todas. Dice que vino, en el versículo 13,
murieron todas y juntaron a todas las ranas, porque apestaba. Entonces vemos que tanto como la primer plaga, que es la plaga de la sangre, y las ranas son contra dioses egipcios. Vamos a ver la tercera plaga, el tercer juicio de Yahweh, sobre los piojos. La plaga de los piojos. Y fíjense que Yahweh le dice a Moisés que levante un puñado de ceniza de un horno y que lo esparza sobre el cielo. Perdón, no, esa es la otra plaga. La de los piojos, Aarón golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos. Entonces los piojos salen desde la tierra. Desde el polvo de la tierra salen los piojos, se multiplican. Y fueron los piojos a todo Egipto. Y fíjense en que el dios, uno de los dioses egipcios, llamado Geb, es el dios de la tierra. Ellos tenían un dios llamado Geb, que era el dios de la tierra. Y de la tierra salieron los piojos. O sea que Yahweh es más poderoso que ese dios Geb. Y eso es lo que estaba demostrando Yahweh. Y en el versículo 18, los hechiceros del faraón quisieron crear también los piojos, pero no pudieron. Los hechiceros dijeron al faraón: es el dedo de su Dios el que hizo los piojos, ¿no? El que produjo los piojos. Ellos mismos reconocían que el Dios hebreo, el Dios de Israel, era más poderoso que ellos. Entonces seguimos. Vamos a la cuarta plaga, cuarto juicio. La plaga de las moscas. Las moscas o insectos. Fíjense en que los egipcios tenían muchos dioses. Y el dios de las moscas o los insectos se llamaba Kepri, con K. Kepri, que era el dios de la vida eterna, y que el rostro de este dios era como un escarabajo, era negro, era como un insecto. Y vemos que en el versículo 20, Yahweh le dice a Moisés: dile al faraón que deje ir a mi pueblo. Y en el versículo 22 dice: y el día que vengan las moscas, dice Yahweh, yo apartaré la tierra de Gosen, en la cual habita mi pueblo, para que no haya ninguna mosca. ¿Cuál era la tierra de Gosen? Era la tierra donde vivía el pueblo hebreo. El pueblo hebreo estaba afuera de lo que era el imperio egipcio. Y esa tierra, Yahweh dijo, no va a llegar ninguna mosca sobre la tierra de Gosen, porque ahí está mi pueblo. Versículo 24. Y así hizo Yahweh al día siguiente, moscas insoportables sobre toda la casa del faraón y Egipto. Entonces vemos que ahí Yahweh se revela contra este dios Kepri, que es el dios de las moscas, el dios de los insectos. Lo mismo que vemos acá es lo que va a pasar en la tierra en los últimos tiempos. Los juicios van a ser soltados, y como lo explicaba ayer, creo que fue, en el estudio de Apocalipsis 6, hasta el quinto sello se ha abierto, falta el sexto y el séptimo. Cuando se abra el sexto, vendrá el séptimo y luego vendrán las trompetas. Pero lo que vemos es que los juicios van a venir sobre la tierra, sobre Egipto, sobre el faraón. Y todo aquel que es verdaderamente pueblo de Yahweh va a ser guardado. Va a ser guardado. Entonces seguimos. Vamos a la quinta plaga, que es la plaga del ganado. Capítulo 9.
Y dice que la plaga caerá sobre ganado, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Y Yahweh se revela contra una diosa llamada diosa Hathor, que era mitad mujer, mitad vaca, y que era señora de las estrellas. Esa era una diosa de Egipto, mitad mujer, mitad vaca. Y Yahweh dijo así que usted cree en un Dios de mujer que guarda los animales, el ganado, la vaca. En otros países la vaca es, o hasta el día de hoy, es consagrada, es santa, es idolatrada, ¿no? ¿En qué país? India, ¿no? En India, exactamente, en India es adorada la vaca. Está prohibido comer. Está prohibido consumir carne de vaca, ¿no? Entonces vemos que esta diosa Hathor queda en vergüenza, este demonio, porque son demonios, todos estos dioses son demonios, ángeles caídos. Recuerden cuando enseñé sobre los Anunnakis, sobre el origen de los ángeles caídos, yo explico bien acá todo este tema, que esta diosa Thor era mitad mujer, mitad vaca. Eran ángeles caídos que se manifestaban de esta forma para engañar a los egipcios. Entonces, dice versículo 4, capítulo 9 de Éxodo, Yahweh hará diferencia. Recuerden esta palabra. Yahweh hará diferencia entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto. Yahweh va a hacer diferencia cuando los juicios caigan sobre la tierra y su pueblo sea guardado. Nada morirá de lo que pertenece a Israel. Yahweh da esa promesa. Versículo 6. Murió todo el ganado de Egipto. El ganado de Israel no murió ningún animal. Entonces el corazón del faraón se endureció una vez más. Seguimos. Vamos a la sexta plaga. El sexto juicio de Yahweh sobre Egipto. La plaga de las úlceras. Yahweh dijo a Moisés y a Aarón, tomen un puñado de ceniza de un horno y la espárcenla sobre el cielo delante del faraón. Y de ahí vendrían las úlceras. Las úlceras son como llagas, como ampollas en el cuerpo. Y hay un dios, o había un dios de Egipto que se llamaba Dios Imhotep, que era el dios de las sanidades y las curaciones. O sea, que era un dios que revertía las enfermedades. Entonces Yahweh manda esta úlcera a Egipto, al faraón, diciendo, a ver si su Dios, que sana, que cura, puede sanarlos. Imhotep, Dios Imhotep, que era el dios de las sanidades o curaciones. El versículo 9 dice que esta úlcera producirá sarpullidos, tanto como hombres y bestias por todo el país de Egipto. Y dice la escritura que aún los hechiceros del faraón llegaron a tener estas úlceras. O sea que ellos no pudieron resolver este tema, ¿no? Seguimos. La séptima plaga, granizo, séptimo juicio de Yahweh. Y acá vamos a ver como en la plaga primera, sobre la plaga de sangre, sobre el juicio de sangre, que hay el mismo juicio va a pasar en las copas de la ira en Apocalipsis 16. Acá también lo mismo, el juicio del granizo. Y vamos a ver que este juicio va en contra del faraón de Egipto y contra de un dios llamado Dios Set, uno de los más conocidos dentro de los egipcios, que era el dios de la tormenta y de las cosechas. Entonces, el granizo es una clase de tormenta
y que el granizo lo que hacía era destruir toda la cosecha. Entonces Yahweh se revela a los egipcios para ir en contra de este dios llamado Set, a ver si el dios Set podía hacer algo. Qué tremendo esto. Porque todo tiene un propósito, tiene un porqué, no fueron las plagas porque sí. Versículo 14. Dice, yo enviaré esta vez, dice Yahweh, todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo. Yahweh le dice al faraón, para que entiendas que no hay otro como yo. Solo Él, el yo soy, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Yo te he puesto para mostrar en ti, dice Yahweh, le está diciendo al faraón, yo te he puesto. Tremendo. Versículo 16. Yahweh le dice al faraón, por medio de Moisés y Aarón, yo te he puesto. O sea, ¿quién está acá? Y esto es un paralelo profético. ¿Quién está acá reinando en este mundo? El príncipe de este mundo, Satanás. ¿Quién lo puso acá? ¿Quién lo mandó a la tierra? Yahweh. Fue expulsado del tercer cielo. ¿Quiénes son los ángeles caídos? Ángeles que le servían a Yahweh. Y Yahweh lo está permitiendo hasta que regrese su Hijo y restaure todas las cosas. Por eso el Padre, hace años atrás, Él me dijo, yo te he escogido para que restaures todas las cosas. Restaures mi palabra, restaures a mi pueblo. ¿Por qué? Porque es la única manera que el pueblo pueda estar preparado para que cuando venga el Mesías, el pueblo se vaya con él. Si no hay restauración, no hay preparación, no hay santidad, no hay pureza. Entonces, Yahweh le dice, yo te he puesto, le dice el faraón, para mostrar en ti mi poder. Entonces, ¿qué significa Yahweh, estas plagas, estos juicios? El poder de Yahweh sobre Egipto, sobre el faraón. Que no hay otro Dios, ni el mismo Satanás que pueda enfrentar al poder de Yahweh. Y lo mismo va a pasar acá en la tierra cuando los juicios sean soltados. No va a haber brujo, no va a haber umbanda, no va a haber pai, no va a haber demonio, no va a haber nada que detenga los juicios de Yahweh. Y el pueblo verdadero de Yahweh será guardado. ¿Por qué digo el pueblo verdadero? Porque no todos son pueblo. No todos son hijos. No todos tienen al Mesías. No todos tienen el Ruach HaKodesh. No todos. Porque muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. No los conozco. No los conozco. Nunca fueron de mí, de mi parte. Nunca estuvieron conmigo. Nunca me conocieron. Versículo 20. De los siervos del faraón tuvieron temor del Dios de Israel. Los siervos del faraón tuvieron temor del Dios de Israel. Recogieron a sus hijos y a su ganado y se metieron en las casas. ¿Y quiénes fueron los que fueron libres de este granizo? Los siervos del faraón. Y todo lo demás murió todo ganado. Ahora el faraón estaba tan endurecido que aún los siervos y los hechiceros se daban cuenta que el poder de Yahweh era inigualable. Versículo 13. Y Yahweh hizo tronar el cielo y granizar con fuego. Entonces era granizo y fuego. Y Apocalipsis 8:7, Apocalipsis 8:7, vamos a buscarlo ahí, Apocalipsis 8:7, permíteme un segundito, Apocalipsis 8:7.
8. Acá está hablando de las trompetas. La plaga de sangre era las copas de la ira. Bueno, estas son las trompetas. Y dice, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Y fueron lanzados a la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra y la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. Esto es uno de los juicios de las plagas, de las trompetas que Yahweh va a soltar en la tierra en los últimos tiempos. Y vamos a leer Apocalipsis 16, versículo 21. Y del cielo cayó sobre los hombres una enorme granizada con piedras de casi 1 talento de peso. 1 talento de peso son casi 50 kilos. Es una bestialidad. Tremendo. Y los hombres blasfemaron a Yahweh por la plaga. Miren lo que dice, plaga. Plaga es juicio. Del granizo, porque la plaga, el juicio, fue muy grande. ¿Y cuándo va a pasar esto? Bueno, esto va a pasar en las copas de la ira. Esto. Anteriormente, las trompetas. Gracias. Entonces, vemos que esta plaga de granizo, como la plaga de sangre, es un paralelo de lo que es Apocalipsis en los últimos tiempos. Seguimos, vamos a la octava plaga, número 8, sobre Egipto, las langostas. Y Yahweh se revela sobre Faraón, sobre Egipto y sobre los falsos dioses, sobre una diosa llamada Isis, que era una de las más conocidas, que era reina madre de la fertilidad y protección de la tierra. Entonces, estas langostas que hicieron, destruyeron todo lo que había de verde, todo lo que había sido plantado. No hubo diosa, no hubo Isis, no hubo nada que frenara la plaga de Yahweh. Versículo 2. ¿Hasta cuándo seguirás orgulloso? Le dice Yahweh al faraón. Yo soy el Elohim de los hebreos. Si no te humillas, mañana yo traeré una plaga de langostas. Cubrirá toda la tierra y no se podrá verse la tierra. O sea, de tantas langostas será todo negro. Ellos comerán lo que quede del granizo, o sea, lo que quedó del granizo, las langostas lo van a comer. Todo árbol del campo desaparecerá, lo verde, toda hierba, todo lo que fue plantado, no quedará nada. Versículo 7. Cuando Moisés y Aarón se fueron a dar este anuncio ya después, los siervos del faraón le dijeron al faraón, ¿hasta cuándo será tu amenaza? ¿Hasta cuándo será una amenaza este hombre para nosotros? Se refería a Moisés. A Moisés. Deja ir a este pueblo para que le sirvan a su Dios. ¿Acaso no te has dado cuenta que está todo destruido? Le decían los siervos al faraón. ¿Acaso no te das cuenta que está todo destruido? Miren lo que sucedió, versículo 8. Llamaron a Moisés y a Aarón, el faraón le dejó ir. El faraón le dejó ir. Y Moisés dijo, iremos con nuestros niños, viejos, hijos, hijas, ovejas y nuestras vacas, porque nuestra fiesta Kadosh para Yahweh. ¿Cuál era la fiesta? Pesa, Pascua, la que se va a celebrar la semana que viene. ¿Ven que estamos en un tiempo profético de lo que fueron las 10 plagas? Entonces, esta fiesta que está diciendo Moisés acá, en el versículo 8, es la primera, Pesaj, Pascua. El faraón no lo permitió. ¿Por qué? Porque el faraón quería que solo los hombres salieran a festejar esa fiesta y que vuelvan. Y Yahweh dijo de ninguna manera. Entonces,
¿Qué es lo que sucedió? Versículo 14. Las langostas subieron sobre toda la tierra de Egipto, eran miles de miles de miles, y devastaron todo. Y Apocalipsis, capítulo 9, versículo 2, dice que en una de las copas de la ira van a salir langostas debajo de la tierra y van a matar a todo ser viviente. Y aquellos que tengan la marca de Yahweh no los dañará. Ahora, qué interesante que hay un paralelo de las 10 plagas con los juicios de Apocalipsis. Así como Egipto sufrió una terrible sacudida y destrucción sobre los juicios de Yahweh, así la tierra va a vivir lo mismo. ¿Saben por qué? Porque Yahweh no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre cosechará. Hoy el hombre está sembrando en tinieblas, en pecado, en oscuridad, en rebeldía. Y eso va a cosecharlo. Porque muchos dicen, ¿por qué Yahweh es tan, o por qué Dios es tan malo? ¿Por qué va a mandar juicio? Muchos dicen eso. Aún los cristianos dicen eso. Pero Él es justo. Él no es injusto. Él es justo y todo lo que hace, lo hace con un propósito. Entonces, ¿por qué se le revela a Egipto? ¿Por qué se le revela al faraón con estas plagas? Porque Él es el único verdadero Dios. No hay otro Dios, no hay imagen, no hay yeso, no hay estatua, no hay madera que sea más poderoso que el mismo creador de los cielos y la tierra. No hay Belcebú, no hay Satanás, no hay serpiente, no hay dragón, no hay ningún ángel caído, querubín, Lucifer, que pueda contra el Creador, contra Yahweh. Entonces, Él va a mandar su juicio porque Él lo determinó así, porque va a traer justicia a la tierra. Y todo aquel que esté con Él será guardado. Entonces vamos a avanzar un poquito más, ya vamos a terminar. Y dice que toda la tierra se oscureció por causa de la plaga de langostas. Y vamos a ir a la 9ª plaga, que es la plaga de las tinieblas. Y Yahweh se revela contra el dios egipcio llamado Dios Ra, que es el dios más importante de Egipto. El dios Ra tenía un sol en su cabeza, que el dios Ra tiene ese nombre, pero en realidad viene de Nimrod. Recuerden, el dios sol, el que fue adorado por medio de Semiramis, su esposa, obligó a los babilónicos a adorar a Nimrod, que luego muere Nimrod y ella dice que su hijo Tamuz reencarnó Nimrod en Tamuz. Entonces luego fue adorado Tamuz como el dios sol. Entonces la plaga de las tinieblas, dice versículo 22, por 3 días hubo tinieblas sobre todo Egipto. Todos los hijos de Israel tenían luz en sus casas y en el Egipto estaba en oscuridad. Entonces, si Egipto tenía el dios Ra, el dios Sol, Yahweh dijo, voy a mandar tinieblas, a ver si el dios Ra, el dios Sol, puede disiparlas. Y el único que tiene la luz eterna es Yahweh. Yahweh es el Padre de las luces, dice la Escritura. Yahweh es la luz eterna. El Mesías es la luz del mundo. Es la luz que necesita este pueblo, este país, esta nación, esta tierra que necesita, que está en tinieblas, que está en oscuridad. Entonces vemos que también con esta plaga el faraón no quiso saber nada. Ahora llega la última plaga, la número 10, capítulo 11 de Éxodo. Y es la muerte de los primogénitos.
Y esta plaga va en contra del dios egipcio llamado Anubis, que tiene cuerpo de hombre y cabeza de un perro negro alargado. Ese es como sería el dios de la muerte. El dios Anubis era aquel que daba vida a lo que estaba muerto, o recibía las almas que morían. Entonces, en el versículo 1 dice: Yahweh le dice a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto, él les dejará ir. Yahweh ya sabía todo. Los echará definitivamente. Versículo 4. Así dijo Yahweh: a la medianoche yo pasaré por el país de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hijo del faraón, desde los hijos de los siervos, y de todo animal, de toda bestia. O sea que todo primogénito en Egipto murió, aún los animales. ¿Quién pasó por la medianoche? Que esa medianoche fue esa noche donde Yahweh manda a matar un cordero, y con la sangre del cordero el pueblo hebreo tenía que pintar los dinteles de la puerta, porque el ángel de la muerte pasaría por alto las casas que estaban pintadas con la sangre del cordero, que estaban manchadas con la sangre del cordero. Esa fue la sombra de lo que luego sería el sacrificio del Mesías en la cruz, que es lo que vamos a recordar el próximo fin de semana. Entonces, vemos que Yahweh preparó todo de antemano. Y vemos que las plagas es históricamente una riqueza tremenda por conocer, y proféticamente también, porque se une con Apocalipsis. Y vemos que la última plaga se une con el sacrificio de su Hijo, del Mesías, en la cruz. Y dice: y habrá un gran clamor por las muertes de los primogénitos, en la cual nunca hubo jamás. Y dice Yahweh: yo haré diferencia entre los egipcios y los hebreos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Yahweh le dice a Moisés y Aarón que a partir de ahí, de ese entonces, comenzaría el primer mes del año nuevo, o sea, primero de Abib. Y vamos a ir a Éxodo 12:12. Éxodo 12:12, donde Yahweh le dice: ejecutaré mis juicios con los dioses de Egipto. Yahweh ya sabía que esas plagas eran contra los dioses de Egipto. Y Éxodo 18:11 dice: Yahweh es más grande que todos los dioses. Entonces, en el capítulo 12 de Éxodo, vemos que Yahweh dice que este mes será el principal de todos los meses y será el mes de Abib. Entonces, el primer mes de Abib comienza, el primer día del primer mes de Abib, año nuevo, comienza cuando Yahweh da la orden de luego empezar a prepararse para celebrar Pesaj, que va unida con la última plaga, la muerte de los primogénitos. Entonces él dice que en este mes de Abib, ahora vamos a leerlo, en el día 10, capítulo 12, en el día 10 tomarán cada familia un cordero. ¿Y qué van a hacer? Van a usar su sangre y pintar los dinteles de la puerta, y luego lo cocinarían para comerlo en lo que sería Pesaj. Versículo 12. Yo pasaré
esa noche por la tierra de Egipto y mataré a todo primogénito y ejecutaré mis juicios. Versículo 29. Y Yahweh pasó la medianoche y murieron todos los primogénitos. Y dice Éxodo 13, 14. Ustedes saldrán hoy de Egipto y será en el mes de Abib. Entonces, Pesaj se celebra en el mes de Abib, el día 14 del mes de Abib. Por eso la semana pasada se cumplió Año Nuevo, primero de Abib, primer mes de entre todos los meses. Y a partir de ahí se tiene que contar 14 días. La luna nueva salió el sábado al caer el sol. Entonces serían 14 días, que caería el próximo sábado. Mañana no, el próximo sábado caería. Muchos celebran Rosh Hodesh, cabeza de mes o Año Nuevo con la luna negra. Pero la luna nueva no es luna negra, sino es cuando sale esa luz pequeña que empieza una luna nueva para crecer. Entonces, a partir de sábado que viene, sería Pesaj, Pascua, la primera fiesta. El viernes que viene, en la reunión con los hermanos, voy a estar enseñando sobre Pascua, la primera fiesta, porque son 7. Voy a estar hablando de la primera, qué es lo que se celebra, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que dice la Escritura, y luego también voy a estar hablando un poquito de las demás, como lo que sigue. Entonces, para terminar, vemos que en el versículo 37 del capítulo 12 de Éxodo, dice, y el pueblo hebreo salió de Egipto, 600.000 hombres a pie, sin contar los niños. Versículo 38, también subió con ellos una gran multitud y todas clases de personas, ovejas y mucho ganado. Todas clases de personas fueron no solo el pueblo hebreo, sino muchos egipcios que creyeron en el Dios de Israel. Muchos que venían de otras ciudades y vieron las maravillas del Dios de Israel. Entonces le siguieron. Versículo 39. Cocinaron pan sin levadura que habían sacado de Egipto, y los egipcios los echaron tan rápido que no tuvieron tiempo para prepararse la comida. Entonces vemos que fue tan rápido como Yahweh lo dijo. Después de esto los van a echar inmediatamente. Y así fue. Versículo 40. Y el tiempo que habitaron los hebreos en Egipto fueron 430 años. Versículo 41. El mismo día que salieron de Egipto el pueblo hebreo, se cumplió 430 años. ¿Había un propósito? Había un propósito. No hay nada casual para la Biblia, para la palabra de Yahweh y para el mismo Creador. Versículo 42. En Éxodo 12. Y dijo Moisés, es una noche de Yahweh. Es una noche de Yahweh. Porque Él nos sacó de Egipto. O sea, ¿cuándo salieron de Egipto? De noche. De noche salieron de Egipto hacia el desierto. No de día. Esta noche, dijo Moisés, debe ser guardada para Yahweh todos los hijos de Israel a lo largo de las generaciones. Entonces, como pueblo de Yahweh, debemos recordar todos los sucesos y las maravillas que Yahweh hizo sobre el pueblo hebreo. Tanto como las plagas para Egipto, como la columna y la nube en el desierto, como el mar rojo y tantas maravillas más que hizo Yahweh. Y termino leyendo Éxodo 13, versículo 3. Y dijo Moisés, tengan memoria en este día, en el cual salieron de Egipto. Yahweh nos ha sacado con mano poderosa. Él nos hará entrar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Y hoy salen de Egipto
en el mes de Aviv. Y termina diciendo ahí Moisés. Entonces, ¿cuándo sale el pueblo hebreo de Egipto? En el mes de Aviv. En este mes que ya comenzó la semana pasada. Entonces, en este mes se cumple Año Nuevo Bíblico. Es rojo, es cabeza de mes. Y el pueblo hebreo sale a Egipto y el pueblo hebreo celebra Pesaj, Pascua, Mapsá, pan sin levadura, que es la segunda fiesta, Bikurim, que son las tres fiestas pegadas, que significa las primicias, Bikurim. Y eso lo voy a estar explicando el viernes que viene. El viernes que viene voy a hablar de Pascua, pan sin levadura y primicia. Las tres primeras fiestas que el pueblo hebreo celebró. El pueblo hebreo celebró Pascua en Egipto, que fue cuando murieron los primogénitos y mataron al cordero y tuvieron una cena. Y pan sin levadura fueron los que se llevaron cuando iban caminando por el desierto, hasta que cuando ya estaban en el desierto celebraron la tercera, que es las primicias, que eso voy a explicarlo la semana que viene. Así que hasta acá el estudio de esta noche. Espero que haya sido de bendición. Realmente a mí me ha bendecido mucho este mensaje, porque vemos el poder de Yahweh. Él es el verdadero Dios, no hay otro como Él, y esas maravillas que podemos ver con juicios es lo mismo que Él va a hacer en la tierra en los últimos tiempos. Yahweh ve todo, a Yahweh no se le puede burlar, y cuando los juicios caigan, la tierra va a ser estremecida. Y solo el pueblo hebreo va a ser guardado. Y cuando vemos las 10 plagas, podemos ver históricamente qué Dios servimos, a qué Dios servimos, a qué Dios invocamos. Y lo que podemos ver proféticamente, que muy similar a las plagas de Egipto es lo que va a vivir la tierra en los últimos tiempos. Así que gracias a los hermanos que se han conectado, que Yahweh les bendiga. Realmente que tengan un fin de semana en paz, en bendición, con familia. Disfruten de su familia, de sus hijos, de su esposa, de su esposo. Disfruten porque es un regalo de Yahweh. Y disfruten de la vida, que es lo más importante. Así que gracias a los hermanos. Gracias damos acá a los hermanos de Argentina, Buenos Aires. Este estudio ha sido grabado en audio. Aquellos que estén interesados en recibirlo me mandan un mensaje en privado, y tenemos un grupo de WhatsApp donde podemos subir todos los audios de estudio que voy compartiendo de parte de Yahweh. Y bueno, di este mensaje porque realmente estamos en tiempos bíblicos, tiempos proféticos, y ya a partir del fin de semana que viene estaríamos celebrando la primera fiesta santa, fiesta que Yahweh ha determinado que su pueblo la festeje de generación tras generación. Esto no tiene nada que ver con judíos, los judíos lo hacen porque es Judá, pero las demás tribus que están en todo el mundo tienen que celebrarla porque son parte del pueblo de Israel. Así que Yahweh les bendiga, buenas noches y estamos en contacto en otro estudio. Shalom.